pues que hablar, sobre todo, eso, no es más que un diálogo entre amigos para, para profundizar en temas actuales bueno, aprender, compartir y si podemos sacar conclusiones para el actuar, pues bienvenido sea, ¿no? Y hoy Tirso, aparte de compañero de profesión, él es médico psiquiatra ya de un recorrido extenso. Ahora mismo él es psiquiatra dedicado sobre todo a la psico-oncología y con nosotros pues trabaja mucho con nuestros pacientes, especialmente con pacientes oncológicos, en el Hospital Clínico de Zaragoza. Y bueno, Tirso tiene mucho recorrido, sobre todo en el campo de la investigación, de publicaciones, por decir alguna cosa de las que yo sé, que sé muy poco, es presidente del Comité Asistencial de Ética del Hospital Miguel Servet, que es el hospital más importante de Aragón. Es un especialista en bioética, profesor de la Universidad de Zaragoza. Y en los últimos años pues me ha unido una relación más estrecha con él porque en el campo de la investigación pues hemos compartido inquietudes y en concreto estamos dirigiendo un proyecto que va avanzando de una cosa que a Tirso le preocupa y que está siendo pues pionero aquí en Aragón y yo creo que en España, que es unas técnicas de psicoterapia en pacientes al final de la vida, ¿no? Él estuvo en el Memorial de Nueva York, en este hospital monográfico de quizá el más importante hospital oncológico mundial, con el equipo de Breitbart, que son pues discípulos y aventajados de la escuela de Víctor Frank y la logoterapia y ese humanismo aplicado a los diferentes campos de la medicina y en este caso la psiquiatría. Y Tirso lo que está intentando es aplicar esas técnicas de Víctor Frank y en este caso Breitbart a los pacientes oncológicos, pacientes terminales, pacientes al final de la vida. Entonces él se trajo de allí del Memorial una psicoterapia específica que la estamos intentando adaptar y Tirso ya tiene un recorrido de unos cuantos años adaptándola a pacientes y a grupos de pacientes y estamos pendientes ahora de una publicación y de más cosas. Tirso sigue con esto y esto es lo que nos ha unido en los últimos años, aparte de que hemos compartido lugares comunes y en el fondo y sobre todo pues un amigo. Y hoy nos va a hablar sobre el miedo. Yo le he oído hablar varias veces. Tirso es un gran conversador y la idea de hoy es que nos hable de una de las grandes preocupaciones de todo ser humano, que es el miedo, ¿no? Que en esta pandemia pues es un tema que se ha puesto con especial relevancia y la verdad es que Tirso, cuando me lo propuso Antonio y Adela, pues dije, pues Tirso es una persona muy indicada para introducir este tema. Así que, Tirso, todo tuyo. Gracias por... Eres buen amigo y eres bueno. Gracias por invitarme a pasar un rato que espero que lo pasemos bien. Un ratico que ahora vengo del grupo de psicoterapia para pacientes con cáncer y hoy hemos hablado de esta psicoterapia que ha hablado Rodrigo, de psicoterapia basada en el sentido para pacientes con cáncer específicamente, y hoy hemos hablado de las fuentes experienciales de sentido, que son los buenos raticos por los que merece la pena vivir. Espero que hoy sea uno de esos buenos raticos. Los buenos raticos por los que merece la pena vivir tienen que ver con el amor, con la belleza y con el humor. Eso es lo que pretendo que hoy contribuya o por lo menos podamos hacer. Yo no he preparado una presentación, pero porque tenía ganas de decir cosas y como el discurso se me traba a veces por poner la presentación
no sé, decirme si la veis y va a ser breve para después poder comentar lo que queráis, ¿eh? Yo, sobre todo, me interesa que podamos... ¿se ve? No se ve. Vamos a ver. Antes sí que lo hemos probado y se veía. ¿Habéis, la que me la ha presentado antes? Pero ahora no me deja pinchar el compartir pantalla, presentar toda la pantalla. Chrome podría, y ahora no me deja pinchar el compartir, jefa. A lo mejor me tienes que dejar tú algún permiso. ¿Ves? Me sale cancel y no compartir. Bueno, pues entonces os la cuento de viva voz, no hay más remedio. Yo antes sí que se veía, ¿verdad? ¿Veis ahora algo? No. ¿Y ahora? Tampoco. Pero es que no me deja dar al compartir. No, está ese. Solo me deja dar toda la pantalla y me dice cancel. No tengo más soporte. Ahora, esperar, ya está. Ahora sí. Venga, pues vamos rápido. Hay media, yo creo que habré acá. Ahora sí la veis. Bueno, Sí, yo sí que veo. Se ve, sí. Se ve. Sí, ya se ve, ¿eh? Y ahora se ve, ¿eh? Sí. Pues vamos a ello, se ve bien, ¿no? Sí, Mirad, ahora sí. esta presentación que ha hecho la persona que haya hecho esta presentación, pues como veis, esa figura o ese, creo que es de Munt, del grito, la angustia, ahora se ve, ¿no? Sí. Bueno, mirad, esto, ¿veis a un elefante? Sí. Vale. Como veis, ya sabéis este cuento. El elefante se ve. El elefante se ve, pues este cuento ya sabéis en qué consiste y es que según lo que ve la parte que toca cada uno del elefante lo describe de manera diferente y cada uno, si nos quedamos con la visión parcial de cada uno a veces o de cada disciplina o de cada especialidad, nos quedamos con la visión integral de lo que es un elefante. Y eso puede suceder también con el miedo. Una cosa será vista desde el punto de vista médico, filosófico, artístico, poético, etcétera, ¿vale? Me ha gustado mucho el título de Trascender el miedo. Trascender tiene que ver con la espiritualidad, algo de lo que sabe mucho el tío Gonzalo, que le he visto ahí, que está oyendo. ¿Qué dice trascender? En la Real Academia Española dice, algo que estaba oculto empieza a ser conocido, ir más allá de algo, traspasar los límites, penetrar, comprender, averiguar algo que estaba oculto. Creo que tiene mucho sentido decir trascender el miedo, es decir, ir más allá del miedo, cómo vencer el miedo. Y al final diré alguna idea sobre cómo creo que se puede vencer el miedo. El miedo es la angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Nosotros sabemos que una crisis de angustia se puede provocar uno mismo pensando cosas amenazantes, que me va a dar un infarto, que no voy a poder escapar del ascensor, etcétera, etcétera. El miedo surge ante un pensamiento de tipo amenazante y provoca angustia, miedo. Puede ser real o imaginario, ¿eh? Primera visión, la de los psiquiatras. Fijaros, en el CIE 11 habla de trastornos de ansiedad. La ansiedad se genera, es una manera de hablar del miedo, y esta clasificación le denomina ya hay trastornos relacionados con el miedo. Y hay diferentes trastornos. Aquí no nos vamos a hablar de ellos. De ansiedad generalizada, y ansiedad de separación, trastorno de pánico, ataques de pánico.
agorafobia, miedo a estar en espacios abiertos, hipocondría, miedo a coger enfermedades. Esto tiene más que ver con los trastornos obsesivos, trastorno de estrés postraumático, fobia, todas las que os podáis imaginar hay fobias. Y la definición de fobia es miedo intenso irracional. Hablar de miedos. La doctora Jimmy Holland, antes ha hablado Rodrigo, que tuve el honor y la oportunidad de conocerla en Nueva York. A sus 85 años iba a trabajaba menos horas, pero iba a ver pacientes. Murió a los 89, hace un año. Y ella habló de los 6 miedos que sufre un paciente cuando le acaban de diagnosticar de cáncer. El primero es el miedo a la muerte. Después, miedo a la alteración de las relaciones interpersonales. Miedo al dolor, un temor también muy frecuente. Miedo a la dependencia, depender de otros. Miedo a la deformidad física, perder el pelo, por ejemplo. Miedo a la incapacidad de poder hacer cosas. Fijaros la cantidad de miedos que se ocasionan solo ante el diagnóstico de cáncer. No sé si está por ahí Pablo, el de Burgos, pero cuando él le gustó el tema de medicalizar, yo creo que el miedo, el dolor, la tristeza, el sufrimiento, hombre, en determinadas, esto es un continuum y si se hace excesivo, si se hace importante y además muy limitante, es bueno que intervengamos los médicos, pero si no, es algo consustancial con la vida que no debemos de medicalizar. La vida lleva sufrimiento y el sufrimiento es una parte consustancial de la vida que hay que trascender, que tenemos que aprender de hecha experiencia para poder, aprender y seguir adelante. La anestesia emocional priva de dar o corre el riesgo de privar a la vida de sentido. Esto a veces se lo digo a algunos pacientes. Epicuro ya habló de los miedos, de los 4 miedos. Él hablaba del tetrafármaco como una teoría que habla de los miedos humanos. Él decía, primero miedo a los dioses. Él decía, miedo tonto. El plano divino y el humano son diferentes, los dioses ahí viven en el Olimpo y no se preocupan de los humanos, tranquilos. Miedo a la muerte. Y aquí sí decía una cosa interesante, que es un miedo que seguimos, es consustancial con la vida. Dice, la muerte en nada para nosotros, pues mientras vivimos no ha llegado y cuando llegó ya no vivimos. Él decía, es un mecanismo, como sabéis, de defensa, de negación, o por lo menos no de negación en este caso, porque él reconocía que todos nos tenemos que morir. Eso es algo fijo, seguro, pero decía, a esta señora no te la encuentras nunca. Mientras estás vivo no está ella y si está ella ya no estás tú. Miedo al dolor. Esto era un miedo también que sigue siendo muy frecuente y que hoy en día yo creo que podemos decir que ya lo hemos controlado, o por lo menos deberíamos controlarlo. Tenemos fármacos que podemos, claramente, el dolor no tiene, ahora para nosotros tenemos fármacos para poderlo controlar. En tiempos de Epicuro no era así, y él decía, hay que aceptarlo como algo inevitable para dejar de vivir temiendo su aparición. Este hombre, al parecer, murió de cólicos renales, bastante doloroso, y él decía, bueno, el dolor cuando venga quiere decir que después se va a pasar, que va a ciclos. Y después el cuarto miedo, el miedo al futuro. El miedo depende enteramente, el futuro no depende de nosotros ni tampoco nos es ajeno. Y él decía, hay que aceptar que en el futuro, si no fracasas, no aprendes y que hay que aceptar las frustraciones con serenidad. ¿Cómo podemos tratar al miedo? Fijaros, hay muchos miedos, dependen de la historia personal y también de la humanidad. Hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿y cómo sigue estando presente el miedo a las culebras, a las serpientes, si no tenemos ya serpientes y seguimos teniendo? O porque el miedo
a los animales con dientes. Parece ser que esto es un miedo ya anclado en nuestro inconsciente que nos hace revivir esos miedos ancestrales de nuestros antepasados que se enfrentaban ante una serpiente o ante un león y que tenían que echar a correr si no podían enfrentarse de manera adecuada. Ante los miedos siempre hay que analizar qué limitaciones suponen. Esto va de ahora cómo enfrentamos los miedos. Tenemos miedo al COVID, a coger el COVID, tenemos miedo, seguimos teniendo miedo a la muerte, pero hay cantidad de miedos, cada persona es diferente, que podemos tener. Habrá que hacer una valoración de las limitaciones. Yo siempre lo he comentado, yo soy psiquiatra, yo he conocido a 2 catedráticos de psiquiatría que tenían fobia a ir en avión, miedo intenso y irracional. Esto le producía, pues hombre, no cogían el avión, o si tenían que cogerlo, pues por fidal que te crió y a dormir. El miedo es una valoración de algo amenazante que produce angustia, ansiedad. En la valoración de riesgos, por ejemplo, COVID, ¿podemos coger el COVID? Pues habrá que hacer una valoración racional de riesgo-beneficio. Pero es que podemos coger COVID como podemos coger otras cosas. La vida es una gestión de riesgos donde el riesgo cero no existe. No hay tratamiento mágico para vencerlos. Esto es importante. Pero sí hay diferentes maneras de poderlos enfocar. Y yo ahí sí que el modelo que seguimos es el biopsicosocial, pues depende de la intensidad, de la gravedad y de las limitaciones, habrá que tratar de manera biológica, psicológica o social. Habrá que, ya sabéis que, por ejemplo, en las fobias es la exposición en vivo, pero hay en otras situaciones que habrá que dar una medicación, habrá otras situaciones que bastará con razonar ese miedo para evitarlo. Otro de los remedios para trascender, para superar el miedo, será la confianza. Ganar, fiarte, tener confianza en una persona, en la ciencia, en la solidaridad, sentirte acompañado, puede también ser capaz de trascender, de vencer ese miedo. La deliberación, esto os voy a hablar en la siguiente diapositiva brevemente de ello, pero también el amor, la belleza y el humor ayudan a vencer los miedos que, como digo, dependen de la historia personal y de la humanidad. Y hay muchos de ellos. Habrá que aprender a tolerar la incertidumbre y la frustración, porque eso es consustancial con la vida, como hemos dicho, y por eso hay que trascender. Habrá que, en vez de caer en la oscuridad, buscar la luz. Os recomiendo una miniserie, son 2 capítulos, que va precisamente sobre el miedo que ha hecho Jon Sistiaga en Movistar y que son preciosos. Intervienen diferentes personas y esta frase la he cogido de ahí, porque un episodio es sobre la oscuridad y otro sobre la luz. Otra de las cosas que esto lo dice siempre nuestro maestro y amigo Diego Gracia, aprender a pensar bien, no mal, porque el pensamiento amenazante genera angustia, genera miedo. Agradecer siempre hay algo que agradecer y esperar lo mejor, porque en realidad el miedo se genera por esperar lo peor, algo amenazante. La esperanza es lo que ilumina el futuro. Brevemente ya, el decir el método de la deliberación, que es el método de la bioética. Es el método que nos ayuda a tomar decisiones razonables, responsables y prudentes en condiciones de incertidumbre, es decir, lo que es la vida misma. Es el método de la ética, pero también del derecho, de la medicina, de la clínica, y lo que consiste es un diálogo entre ponderar, valoración. La deliberación puede ser individual, puede ser en grupo, puede ser entre 2 personas. La individual, ¿cuál es? Pues, por ejemplo, cuando vamos en la carretera conduciendo y queremos adelantar un camión.
lo que hacemos es deliberar sobre los hechos, qué coche llevo, qué potencia tiene, cómo es la carretera, cuánto de largo es el camión, está lloviendo o no, está nevando. Estamos valorando hechos, circunstancias, consecuencias, valores, principios, deberes. Tengo que ir a 120 o puedo ir menos de 60 para tomar una decisión. La deliberación es siempre para tomar una decisión, porque si no la tomo porque voy muerto de miedo, perdón, porque voy muerto de miedo, pues me quedo detrás del camión y no adelanto. Esto sería tema de otro tema, de otra sesión, la deliberación. En realidad, el tomar una decisión es cuando nos enfrentamos al miedo, porque el miedo puede paralizar, pero el miedo tiene que, de alguna manera, analizándolo, siendo capaz de razonar con él, poder tomar una decisión. Aquí lo que aconsejaba Don Quijote a su amigo Sancho decía: porque bien sé lo que es valentía, que es una virtud que está puesta entre dos extremos viciosos, como son la cobardía y la temeridad. Pero menos mal será que el que es valiente toque y suba al punto temerario, que no que baje y toque al punto de cobarde. La valentía es el punto medio entre actuar sin ningún miedo, que es la temeridad, actuar sin ver los riesgos, o el otro extremo, la cobardía, no actuar por miedo. La prudencia consiste en ese punto medio y la valentía es el punto prudente medio. ¿Se me oye? ¿Se me oye, por favor? Sí, se oye, sí. Perfectamente se oye. Creía que estaba hablando solo. Disculparme. Oye, ya para acabar, dedicado al tío Gonzalo, una poesía de León Felipe. Yo no sé muchas cosas, es verdad, digo tan solo lo que he visto, y he visto que en la cuna del hombre lo mecen con cuentos, los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, el llanto del hombre lo taponan con cuentos, los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. Y en otra poesía, León Felipe está enterrado en México, y esta es la estatua que hay en el parque donde está, decía: no me contéis más cuentos, que vengo de muy lejos y sé todos los cuentos. Quiero verme en el viento, sueño, soy gusano que sueña y sueño verme un día volando en el viento. Creo que esto es un poco lo que es trascender, es decir, de los miedos hay que aprender, hay que trascender, hay que ir más allá para poder aprender y tomar una decisión prudente. Es lo mismo que valiente, que es el punto medio entre la cobardía y la temeridad, y lógicamente dependerá de la intensidad y de las limitaciones, el tratamiento de esos miedos será diferente. Yo ya he acabado y ahora ya os toca preguntar lo que queráis. Disculparme si me he enrollado demasiado. Y media. ¿Puedo? Sí. Yo querría, en esta exposición que acabo de oír, admiro mucho a las personas, como en este caso Tirso y otras, que hacen de mediadores en grupos que cada uno en sí mismo es un mundo muy difícil de manejar. Entonces, admiro mucho a esta gente. Y entonces yo me pregunto, la oración, la meditación, ¿dónde encaja o qué fuerza puede tener en estos casos de miedo a lo desconocido? Después, ¿quién cuida al cuidador? En este caso a Tirso y otros. Y para final, a lo mejor estas diapositivas habría alguna forma
de poderlas tener para releerlas en algún momento? Eso... Tomás, yo las he copiado todas, te las pasaré por WhatsApp, no te preocupes. no, Vale. pero que os paso yo ahora la presentación sin problema, ¿eh? Vale. La he preparado para esta sesión, he cogido algunas de cosas que tengo por ahí, pero es para esto y para vosotros sin ningún problema. Gracias por creer que esto puede aportar algo. Mirad, lo de los miedos, como decía, no sé si se ve ahora, ¿se ve la presentación? Sí. Mirad, eso que pone, hay muchos miedos, y eso depende de la historia personal de cada uno, y no solo eso, de la historia de la humanidad. Hay miedos ancestrales que todavía tenemos metidos ahí sin haber razón. La fobia que hay a las serpientes sigue existiendo en gran parte de la población. Oye, y ya no hay en las grandes ciudades. Sigue habiendo miedos que llevamos metidos quizás ahí y otros miedos nuevos. El miedo al COVID es un miedo real, ¿eh? ¿Cómo afrontarlo? Pues creo que habrá que utilizar la razón, hay que utilizar la ciencia, hay que utilizar la solidaridad y yo creo que la deliberación puede ayudar. No sé qué más me has preguntado, no recuerdo. La oración. La oración, a ver, ¿cómo te diría? Eso también depende de la historia personal de cada uno. La oración no es lo mismo para todas las personas, ¿eh? No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, claro. Si la oración te da confianza, fabuloso, ahí está, uno de los recursos que hay para combatir el miedo, ¿eh? Fabuloso. La oración entendida como una queja, como un no sé qué hacer, como un me pongo en manos de, pues claro que puede ayudar a superar ese miedo, ¿eh? ¿Y quién cuida al cuidador? En la sesión, en la psicoterapia, de la psicoterapia basada centrada en el sentido que hemos desarrollado, aparte de las 8 sesiones de Breitbart, yo he añadido una novena, que además le gustó mucho a Breitbart cuando estuvo aquí en Zaragoza dando un curso, y le llamo del cuidado. Me parece un tema esencial del cuidado. Y una de las cosas que decimos allá es que si no nos sabemos cuidar a nosotros mismos, no sabremos cuidar a otros. Es decir, que primero hay que saberse cuidar a uno para poder cuidar a otros. El autocuidado, el ser amable contigo mismo es la base de poder cuidar a otros. ¿Y cómo se aprende a cuidar a uno? Pues mira, yo te digo lo que les digo a los pacientes cuando digo, y eso lo decimos en esta sesión que diseñé yo, que escribí. Cuénteme, porque esta psicoterapia es muy de hablar y de responder a cosas concretas, ¿eh? Cuénteme una experiencia que tenga de cuando era niño y estuvo enfermo, quién le cuidaba y cómo le cuidaba. Cada paciente es diferente, pero la mayoría suelen ser la madre, la abuela, la hermana. Debemos de empezar a los hombres también a ser cuidadores, ¿eh? A veces es el abuelo, a veces. Y siempre recuerdan, digo siempre, cada persona es un mundo, pero ese recuerdo de cómo te cuidaba tu madre, tu abuela, cuando estabas enfermo, que te ponía y hay que procurar esto decirlo con todo detalle, sin procurar con todo lujo de detalles en lugar de abstraer o de teorizar. Pues cómo te ponía la mano en la frente, cómo te ponía, si tenías fiebre, el pañuelico con húmedo o con colonia, el cómo te hacía la comidica que te gustaba. Y los pacientes dicen, uy, me cuidaba con todo el cariño del mundo. Bueno, pues ya sabes cómo te tienes que cuidar. Acuérdate de eso y así, con eso, es como de uno
Hombre, y si te cuidan bien y tienes suerte de que te cuide otras personas y te quieren mejor, ¿eh? Es decir, que eso es el cuidado es algo mutuo, no es solo el que cuida y a la vez el cuidador está cuidándose a sí mismo y al revés. Eso es siempre recíproco, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ti. Tirso, Mande. me gustaría que nos hablaras de la experiencia que tienes tú, porque parece que hay personas que son como ciegas a los valores, por la historia personal que tengan, por las circunstancias que hayan vivido, por lo que sea. Sabemos que hay personas que no hay manera de que entren en estas terapias, de que pasan la vida pues viéndola mal, viviéndola mal y conviviéndola mal, ¿no? ¿Cuál es el mayor obstáculo? Porque la exposición que has hecho me parece clara, maravillosa para discutir horas, para trabajar horas. Muy bien, me parece estupendo. Pero yo me encuentro con muchas personas en la vida que están como cerradas a todo esto. O sea, hay algo que les impide funcionar por la vida con razón, o sea, razonablemente, aprovechando todas estas enseñanzas que tú nos has puesto aquí en esto. O sea, como si esto fuera algo que para lo que están impedidos, ciegos, ¿no? No reconocen un error, no hay manera de que esa condición tan fundamental que es la humildad les abra a todo este, ¿no? A todo este. ¿Cuál es tu experiencia en eso? O igual le estoy diciendo tontería. No, bueno, yo creo que, a ver, un poco el mensaje era, uno ve la realidad según desde donde la mira y desde cómo le va la corrida por dentro. ¿Me entiendes lo que dicen? Uno va. Entonces, yo creo que has dicho una cosa muy importante, y es lo de la humildad, lo del andar en verdad. Yo no diría que hay personas, yo creo que las personas hacen lo que pueden, no. Valores, ¿qué es eso de los valores? Es que los valores depende, tú. Los valores, ¿qué es eso de los valores? ¿No? Las personas son las respetables, los valores tienen que ganarse el respeto, no todos los valores son respetables. El que un fundamentalista diga que hay que matar a los que no son de su religión es un valor para ellos, pero eso a mí no me parece respetable. O decir que bueno, que hay que vacunar a los países ricos, pero no a los pobres, pues no me parece respetable y puede ser un valor. Creo que los valores tienen que ganarse el respeto, razonándolos, viviendo o dando argumentos, pero las personas son las que son respetables. Y ahí sí, no creo que hubiera ninguna persona que no fuera respetable. ¿Me sigues? Y a lo mejor sus valores no son respetables. Uno que quiera matar a todos los que no son de su religión, lo siento. ¿No? Uno que diga, pues, oye, los que se mueren de hambre, pues, oye, esto es ley de vida y hay que respetar el valor del más fuerte, pues tampoco me parece un valor respetable. No sé si esto lo dice de la Cortina con frecuencia. Los valores tienen que ganarse el respeto, la solidaridad, la humildad. Es un valor que habría que respetar. La has comentado tú, ¿eh? Pero hay otros valores que no me diga que hay que pelear por ellos. Y las personas sí. Una persona que no es capaz de, has dicho tú una cosa y es de reconocer el error. ¿Es así? Sí. Hace 8 algo así. Oye, ya se encargará la vida de ponerle en su sitio. Que va a cometer errores, frustración. De verdad, ¿eh? Yo creo que
No, pero yo, a mí lo que me preocupaba, Tirso, porque todo esto que estamos hablando es para mucho tiempo y no me quiero meter en ese lío. A mí lo que me preocupa es el ir viendo que pasa el tiempo y a pesar de que en la vida ocurren cosas que si se saben, si se pueden ver. Yo estoy de acuerdo contigo con que cada uno hacemos lo que podemos. O sea, yo me he quitado lo de buenos y malos, me lo he quitado de mi mundo ya, y yo voy ya a los comportamientos. Los comportamientos sí, son buenos o malos, las opiniones son buenas o malas, hay que dar razones, eso no es respetable, las personas son respetables, en todo eso estoy totalmente en esa línea. Con lo de los valores podríamos discutir. Hay valores que creo yo que se han ganado. Tú eres Claro, filósofo, ¿no? sí. Antonio, Lo de los valores, hay valores que se han ganado el respeto ya a lo largo de la humanidad y sin ser fundamentalista creo que hay verdad. O sea, no es todo relativo, no hay un relativismo. Para mí hay verdades, ¿no? Hay valores y hay valores que se han ganado el respeto, como dices tú o Adela, ¿no? A mí lo que me preocupa es que existiendo todo eso, hay muchas personas que pasan por la vida y todo eso no pueden aprovecharlo. Y no pueden aprovecharlo posiblemente porque no quieran, es que ni siquiera lo comprenden, o sea, ni siquiera ven que eso está ahí. Lo leen de otra manera, leen la vida de otra manera, lo interpretan de otra manera. Y algo ha habido que les ha vuelto ciego a todo ese o ciegos, o al menos, no digo que definitivamente, pero no parecen ver algunas cosas, algunos valores que otros sí ven, ¿no? O sea, hay un daño personal que yo veo que tú eso no acabas de... Claro, tú tendrás que ser optimista por no es optimista. Yo tengo la obligación de intentarme poner en los zapatos, debajo de la piel del paciente. Claro. Para intentar comprender. Claro. No puedo juzgar eso que estás haciendo tú. Yo creo que no debemos de hacer eso de juzgar. Como es. No. No, yo precisamente... Para entender a esas personas que estás diciendo, intenta ponerte en el lugar debajo de la piel de ellos, igual comprendes un poco sus reacciones. Eso es. O su conducta, que has dicho tú, su conducta. Pues igual, si eres capaz de ponerte un poco debajo de la piel con sus circunstancias, igual eso, ahora entiendo por qué actúa como actúa. Sí, no, comprender sí. Una cosa es comprender y otra cosa es las opiniones y los comportamientos no son respetables, depende. Las personas sí. Esa persona, no se le hace un juicio moral a esa persona. Haga lo que haga. Sin embargo, el comportamiento sí tiene que tener algún criterio de valoración. Y las opiniones también. Entonces, aunque te pongas en su lugar y seas capaz de comprender por qué esa persona ha llegado a lo que ha llegado, no quiere decir que puedas estar de acuerdo con ese comportamiento o con esa opinión. Y eso porque habrá un criterio mínimamente por encima de ese comportamiento y de otro. O sea, habrá un criterio que llamamos de verdad, ¿no? Oye, Antonio, yo creo que ahí nos está pasando lo del elefante. Tú eres filósofo, yo soy médico y yo hablo de pacientes concretos, ¿me sigues? No, Sí. Y yo entiendo que tú vayas trayendo y vas sacando conclusiones, pero es que son dos sitios diferentes, no lo sé si me entiendes. Que no te digo que no tenga razón, lo único que digo es, me es muy difícil, a veces ya cada vez más, que ya soy viejo, no hablar de cosas de personas concretas. Abstraer, teorizar me es cada vez más difícil. Bueno, ¿hay un miedo a la verdad, Tirso? ¿Qué es la verdad? Vale. Esa es la pregunta. ¿Qué es la verdad? Pero ¿hay miedo a la verdad o no? Mira, pero ¿qué es la verdad? Que no, si cada uno tiene su verdad. Si cada uno tiene su verdad.
Y cada uno tiene su historia, su vida, su experiencia, sus antecedentes. Entonces es muy... no puede haber una verdad absoluta, no. Tirso, Hay una verdad. y enlazando, Perdón, venga. no, enlazando con lo que dice Antonio, a ver, cuando has hablado de dar las gracias, me gustaría que lo profundizaras. Okay. Porque en el fondo la persona, yo también estoy de acuerdo contigo, la persona que o sea, casi como una manera de vencer el miedo, el agradecimiento, o una actitud de agradecimiento ante la vida. Pero eso indudablemente implica, y luego con lo de Antonio, implica unos valores, es decir, para tener una vida de que vas por la vida, y todos conocemos personas que van por la vida dando las gracias por todo, aunque hayan sufrido un montón, que todos conocemos vidas maravillosas que tendrían razones para haber anidado en ellos los rencores más grandes y sin embargo son vidas agradecidas. Yo creo que esa actitud de agradecimiento es un gran antídoto contra el miedo. Y me gustaría que lo profundizaras, porque te he oído a ti hablar más veces de las gracias. Y una cosa que te oí decir a ti, que no sé si es tuya, de Braveheart o de Víctor Frank, las cosas que hay. No, o de la humanidad, o las cosas, o las 4 preguntas o 4 cosas que una persona debería decir antes de morir. Yo te las digo. Son 5. O 5, eso. Y una creo que tenía que ver con el agradecimiento. Claro, claro. Mira, eso de verdad, lo he puesto ahí, esto es lo de pensar bien, agradecer siempre y esperar lo mejor, esto es de Diego Gracia. Pensar bien, ¿qué es? Es lo que dicen todas las teorías cognitivas para la psicoterapia de depresión. Es que hay que aprender a pensar bien, o para la ansiedad. No de forma amenazante, no de forma de pérdida de que lleva la depresión, sino pensar bien. La razón es el mayor bien que ha dado el Creador a los hombres, decía un judío zaragozano en el siglo XI. La razón, el mayor regalo que ha dado el Creador a los hombres. Y creo que para combatir los miedos es necesaria la razón. Pero siempre no. Oye, los que tienen fobia les puedes cantar misa, que no se meten en un ascensor o no suben a un avión, porque lo que tienen es miedo intenso y racional. Y les puedes razonar lo que quieras, que no van a ser, a no ser que esta es una medicación que les baje el nivel, les hagas una exposición en vivo a meterse en el ascensor, pero siempre acompañado con alguien de su confianza, que limite esa angustia. La exposición en vivo no es dejarlos solos, sino poquito a poco, ¿vale? Bueno, pensar bien, agradecer siempre, agradecer, como yo creo que lo has dicho muy bien, Rodrigo, eso puede ser una manera de quitar miedos. Y esperar lo mejor. ¿Por qué quita miedos? Porque el miedo surge cuando uno espera lo peor, cuando uno espera que va a morirse mañana, cuando uno espera que le va a coger el COVID o que le ha cogido, cuando uno espera que siempre pensar de forma amenazante, esperar algo amenazante genera angustia, ¿vale? Lo de las 5 palabras, mira, y eso sí, ves, por ejemplo, 5 palabras, esto lo dice Braveheart, esto es de Braveheart, que deberíamos de tener la oportunidad de decir todos los seres humanos antes de morir. Y ahí me vais a decir si estáis de acuerdo. A mí me parecieron por lo menos sabias cuando menos. Primero, y os voy a compartir la discusión que tuve con Bill Braveheart en Nueva York sobre este tema, porque yo la había leído a él antes y le dije, oye tú, que estos 5... La primera palabra es perdón. Pedir perdón. Antonio, eso que a veces alguna persona no es capaz de hacer. Que hay personas que no son capaces de pedir perdón hasta que la vida les baja. Esto lo decía hasta
¿El tío Gonzalo está por ahí? Sí. Djokovic. ¿Sabéis Sí, este Djokovic? El tenista. Un hombre soberbio. Hasta que tuvo, dice, oiga, cuando uno se vuelve demasiado soberbio, la vida te pone en tu sitio. Una enfermedad, una pérdida o lo que sea, tú baja de... Pedir perdón es reconocer que somos humanos y que podemos cometer errores. El que no sabe pedir perdón es que es la Inmaculada Concepción y no se da el caso. Eso era, si os acordáis, una caja de ahorros aquí en Aragón. Segunda palabra, te perdono. Y yo ahí le dije a Bill, oye, te perdono, pero es que hay gente que no te pide perdón. ¿Cómo voy a perdonar yo a alguien que no me pide perdón? Y me dice, no, estás equivocado. Sí. Hay que perdonar aunque no te pidan perdón, porque tú eres el que te estás perdonando. Tú te estás haciendo más bien que mal. ¿Y qué es lo que hay que perdonar? Si queréis os dejaré un artículo que se llama El perdón, de Bill Braveheart, que es precioso. ¿Qué es lo que hay que perdonar? Y esto es de un filósofo francés, Derrida. Dice, hay que perdonar lo imperdonable. Eso es lo que hay que perdonar. Es que lo que no se puede, lo que es imperdonable. Y hay que perdonarlo. Oye, y eso es lo que en realidad hizo Jesucristo cuando estaba ya en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Primero, perdón, te perdono. Tercera palabra, vosotros ya podéis estar imaginando qué es. Tercera palabra, te quiero. Decirle a alguien te quiero y siempre hay alguien. Cuarta palabra, gracias por quererme. Ahí está lo que ha dicho. Siempre hay que dar las gracias por algo, creo que. Y la quinta es adiós. Hay alguno que pone una cara así. Yo también le dije a Bill, oye tú, en nosotros en la cultura mediterránea eso no va, con eso no va. Nosotros decimos hasta luego. Y yo le digo a él es de cultura judía. Sus padres tuvieron que huir de la Segunda Guerra Mundial de Polonia y bueno, hicieron la vida en Nueva York, pero de formación de origen y me dice, bueno, es que eso es cultural. Yo digo, no, a nosotros es hasta luego. Y le digo, a mí mi madre bendice las mesas, la comida en las mesas, siempre antes de dice, que nos volvamos a dar pan al que tiene hambre, al que tiene pan, pero mi madre siempre decía, que nos volvamos a encontrar en la mesa celestial. Y le digo yo, mi madre había pasado hambre en la guerra y para ella el cielo es en la mesa comiendo. Y él me decía, bueno, eso es cultural. Dice, en realidad es a Dios. Eso es cultural, también lo que él está diciendo es cultural, pero ese despedirte creo que a mí me resulta más difícil. En el curso, de hecho, lo repetí y le dije hasta luego. A mí culturalmente me resulta muy difícil decir un adiós. Yo he descubierto al hilo de esto que estoy oyendo ahora que mucha gente, o bastante gente, entre la que me incluyo, al despedirnos decimos salud en estos tiempos por la que está cayendo. O sea que de alguna manera se está modificando eso, el adiós de siempre por salud. En una ocasión me dijo alguno, ¿te estás volviendo anarquista o qué? Digo, no, es un deseo. Mande.
Hay el sentimiento de culpa y el miedo, pues no lo sé, ya tendría que pensarlo. El sentimiento de culpa es bastante estéril, es mejor sentimiento de responsabilidad. Pero nosotros el sentimiento de culpa nos lo han inculcado y nosotros aquí en Aragón tenemos genes judíos y el sentimiento de culpa va que vuelve. Pero fíjate que no toda la gente lo tiene, ¿eh? Tú, que lo que ha dicho Antonio es verdad. Hay gente que tú va por la vida que, pues yo, ahora habrás sido tú, meter la pata y yo, ¿de qué? Antes, yo creo que el sentimiento de culpa es algo que sí que es verdad que a veces nos lo han inculcado educacionalmente, culturalmente. Miedo, yo más que miedo, el sentimiento de culpa creo que genera más tristeza, ser más obsesivo, que no una crisis de angustia. No sé si un poco por razonar, ¿no? Yo lo tendría que pensar. Sentimiento de culpa, miedo al castigo. Hombre, habrá personas que sí tienen sentimiento de culpa y por lo tanto creen que el miedo al castigo, eso genera, pero es la siguiente paso. Primero sentimiento de culpa y por lo tanto miedo al castigo podría ser. El miedo tiene que ver con algo, digamos, la definición que hemos puesto al principio, con un angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Un daño, algo malo que te va a suceder. Eso puede ser un castigo por un sentimiento de culpa, sí. Es decir, es algo que va a suceder, algo malo que te va a hacer daño y por lo tanto te genera esa angustia. No sé si... Correcto. El miedo es paralizante también. El miedo es paralizante. Por eso hay que analizar primero limitaciones que produce ese miedo, porque no todos los miedos son iguales. Una cosa es, oye, no poder ir en avión, y hay gente que no puede, y otra cosa es otro que dice, oye, bueno, pues venga, me tomo esto y viajo en avión. El miedo es paralizante en determinadas situaciones o en determinada intensidad o determinado... Por eso lo importante es, creo que tomar decisiones, y para eso lo del método de derivación me parece muy importante, eso ya lo describió Aristóteles, ese método, y es el del punto medio, ver los cursos extremos de acción y ver cuál es el curso intermedio, cuáles son los cursos, no él, sino los cursos. Y creo que eso ayuda por lo menos a tomar decisiones prudentes en situaciones de incertidumbre que son la vida misma. Esa valoración de riesgos es que la vida es una gestión de riesgos donde el riesgo cero no existe. Hay siempre riesgo. Lo que pasa es que interesa tomar una decisión que aminore los riesgos y agrande las cosas buenas, ¿no? El miedo, Tirso. Mande. ¿Puedo preguntar? Sí, no te veo, pero bueno. ¿Sí? ¿El miedo tiene alguna base, las personas con miedo? Es verdad que se puede tener miedo muy concreto, miedo a muchas cosas, pero las personas con miedo tienen alguna base anatómica o química fácil de explicar que condicione, aunque estamos, claro, es poco menos que decir, hablar de fatalismo, ¿no? Pero existe. Sí, te digo, seguro. A ver. ¿Dónde existe? Eso ya hay en el sistema límbico, tal y cual, hay investigaciones, no te puedo decir ahora, pero seguro, es que cuando hablo del modelo biopsicosocial es que hay factores siempre biológicos, siempre hay factores psicológicos o de personalidad y hay factores sociales siempre. Somos un cerebro social. Pero, y esto, llamamos biopsicosocial para hacer ver que todo está unido, pero no solo eso, es que yo soy el error de Descartes fue disociar cuerpo-mente,
¿Qué es eso de cuerpo-mente? Si somos algo, somos cuerpo serrano, que produce pensamientos, que genera, pero factores genéticos se han visto que hay. Pero no solo eso, también se puede alterar. Antes decía, es que ya nacemos, no, con las mismas, con unas neuronas y después se van perdiendo. No, es que las neuronas pueden irse formando y podemos ir generando determinadas circuitos neuronales a base de repetir una conducta. Hubo un conductista que generó miedo de tipo conductual, no recuerdo, el pequeño Albert, que generaba miedo, le provocó miedo, no recuerdo ahora qué animal consiguió que tuviera pánico, y le enseñó a tener, claro, después le digo, eso no está bien. Pero que hay circunstancias, que hay factores neuronales, factores seguro, hay libros al respecto sobre el tema. Yo creo que lo importante, yo por eso no me hago mucho disquisición sobre qué zona cerebral. Eso hay que integrarlo con el ambiente, con lo social, para que podamos actuar sobre ello. Y llama la atención que hay gente que le gusta el miedo, que lo busca, que determinadas aficiones que van detrás de pasarlo mal, o pues cuando uno le encantan las películas de terror, pues parece como si retaran al miedo ¿por qué? Porque les produce un subidón posterior, o puede porque ser, ¿cuál ser. es? Sí, no puede ser. Puede, como te digo, se pueden entrenar y se pueden convertir en personas adictas a esa situación. Sí. Yo, ya que de verdad, además de casualidad, este fin de semana es cuando he visto el programa de John Sistiaga, que son 2 capítulos, y os lo recomiendo, muy interesante. Hay uno que dice, es que del miedo siempre se aprende algo, dice uno de ellos, y creo que es la actitud. Vamos a ver qué aprendemos. Interviene en este programa Juan Luis Arzuaga, que lo ve desde, lógicamente, para que veáis, depende de qué parte del elefante tocamos, vemos o depende de cuál es la especialidad de cada uno, ve la realidad de una manera diferente. Y Juan Luis Arzuaga, que os lo recomiendo, comenta el tema de los miedos ancestrales que tenemos, pues, por ejemplo, a los animales que tienen dientes grandes. Dice, pero si ahora no hay. Y hay miedos que no hace falta ni formarlos, ni educarlos, ni provocarlos, porque ya no, vienen de alguna manera recogidos en ese, como has dicho tú, en ese carga genética o carga que tenemos con lo que nacemos. Pero a la vez el medio puede alterar o puede formar esa carga genética. Gracias. Soy Carlos Guerrero, no sé si me puedes ver. Te veo. Sí, vale. Bueno, yo no me he perdido la primera parte y por lo tanto a lo mejor mi planteamiento ya está hablado, perdóname por ello porque no he podido venir puntualmente. Bueno, a mí me preocupaba en el recorrido último que he escuchado el tema del pensamiento, el pensamiento que lo uno a la verdad y que de alguna manera estarían los procesos, bueno, pues de la distinta manera, las distintas formas de percepción y de perspectiva que cada persona tiene, así como la imaginación que pueda desarrollar. Lo estoy uniendo. Son 3 conceptos que habéis tocado en la última fase, que es así que he podido escuchar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando la persona, bueno, pues tiene un proceso de pensamiento con unos matices determinados? Porque toda persona en general piensa que lo que piensa es la verdad,
Quiero decir, fíjate si es verdad que hasta yo lo pienso. O sea, quiero decir, ese es el planteamiento que te dicen muchas personas, ¿eh? Entonces, cuando encuentras una persona de estas que raya mucho con el pensamiento irracional, que podríamos meter también las fobias en las personas obsesivas, efectivamente, hay cómo conducimos este tipo de situaciones, ¿eh? El enfermo que no tiene enfermedad, pero que es un enfermo porque así lo considera. La persona que cree que está en el sano juicio pensando que tiene que tomar una decisión determinada respecto, pues, al asunto que sea. Y que estamos viendo objetivamente, y suponer eso es mucho, de una manera objetiva, de que nosotros somos o tenemos un pensamiento más correcto, bien sea el psiquiatra, bien sea el psicólogo, bien sea el maestro, bien sea... O sea, creemos que estamos en posesión de una racionalidad mayor, superior a la que estamos hablando. Entonces, en ese choque y en esas personas que nosotros, entrecomillado, vemos o creemos que tienen un nivel de concienciación racional inferior o desafortunada o desenfocada, simplemente cómo actuamos, bien sea en el ámbito familiar, en el ámbito profesional o en el ámbito social. O sea, y ya no digo si el pensamiento está enfocado, pues, a la enfermedad, ¿no? O sea, cuando una persona piensa que se va a morir y punto, y a lo mejor, bueno, pues no tiene nada que ver su enfermedad o el padecimiento que podía tener, por ejemplo, y digo padecimiento porque en la última sala esta, Miguel Yebra lo mencionó y me gustó mucho, o sea, hablar de padecimiento, ¿no? O sea, estamos padeciendo, pero eso no significa que vayamos a morir, ¿no? Pero si yo estoy empeñado en que me voy a morir, como tengo un pensamiento sesgado, como tengo un pensamiento dirigido a, y ahí, desde luego, la presencia del miedo, y perdona porque estoy metiendo todos los conceptos, los estoy metiendo en un comportamiento, en una conducta patrón. Simplemente tu opinión, Tirso, gracias. Gracias a ti. Oye, has hablado de muchas cosas y yo ahí me pierdo un poco. Vamos a ver. El pensamiento y razonar tiene sus reglas, y ya creo que los filósofos hay más, pero Aristóteles y el razonamiento lógico y el consecuencial. Yo, de lo que has dicho, diría, primero, no se puede... El que tiene una fobia no es lo mismo que un miedo normal y corriente. Os voy a poner un ejemplo. Y para que veáis que hay siempre factores biopsicosociales. No sé si os acordáis que salió hace años, y puede que sea 15, 20 años, la píldora contra la timidez. ¿Os acordáis alguno de esto? No. ¿Sabéis cuál era la píldora contra la timidez? La paroxetina, un antidepresivo. Claro. Bueno, se dio cuenta el laboratorio que iba bien para la fobia social. ¿La fobia social qué es? Un miedo intenso a estar con gente. No puede uno ponerse, el que tiene fobia social no puede comer en un restaurante público o ponerse en la fila a esperar para sacar unas entradas. Tiene un miedo intenso e irracional. Y él mismo te puede razonar, ya lo sé, ya lo sé que no tiene razón de ser, pero yo no puedo. Eso es en el continuum de un temor leve a una fobia, pues en ese extremo. Oye, yo ya soy viejo, pero a lo mejor he visto 2 o 3 casos de fobia social, claro. Un poco más. Y gente tímida, muchísimos. ¿Qué pasa? Que el laboratorio ve que altera los neurotransmisores y que cura la fobia social y dice, coño, esto lo vamos a vender, vamos a agrandar el abanico y lo vamos a poner también para los que son tímidos. ¿Me sigues? Y eso es un mal uso de la medicina. ¿Vale? Hay que valorar cada caso concreto, circunstancias concretas
y limitaciones que provoca. Por eso los decía ahí, ¿qué limitaciones le provoca a usted? Oiga, porque si no lo provoca, yo me acuerdo un amigo catedrático de psiquiatría, oye, tenía fobia a conducir. ¿Le provocaba limitaciones? ¿O tuvo que ponerse en tratamiento? No, su mujer conducía, punto. Y no lo provocó ninguna limitación, porque conducía a su mujer y le llevaba de un sitio a otro. ¿Me entendéis un poquillo? Valoración de cada caso concreto, limitaciones, que hay factores biológicos, que era lo que curaba la paroxetina. Al que tenía fobia social, es verdad, le curaba, pero son casos muy concretos, muy limitados, muy poco frecuentes. No sé si me he enrollado yo ahora, Carlos, de lo que me has dicho. No sé si estoy respondiendo a lo que me decías. A ver, yo la he unido, indudablemente que la diferencio claramente, y sobre todo cuando está en una estructura obsesiva, pero... La obsesión es otra cosa diferente, ¿eh? Claro. La obsesión es otro trastorno diferente. Esto es un trastorno de angustia, de ansiedad, relacionado con el miedo. De hecho, por ejemplo, los hipocondríacos, que es mi enfermedad, se ha visto y se clasifica ahora en los trastornos obsesivos. ¿Vale? Como rasgo principal, pero la base, yo he visto en consulta, he visto muchos casos donde hay una base de estructura obsesiva, ¿eh? En muchos casos no solo de fobia, sino incluso de pánico intenso, al ascensor, a volar, a conducir, que efectivamente, bueno, se elimina, pues unos recurrieron en su día, cuando era menor, a la paroxetina, perdón, y otros al alcohol, o sea, que se tomaban 2 cubatas o 3 y entonces eso les permitía hacer lo que en sobriedad no eran capaces. O sea, correcto, pero como digo siempre, el alcohol es muy mal antidepresivo. Muy malo porque tiene consecuencias, claro. Pero bueno, socialmente el componente social lo tiene porque está muy extendido el alcohol en este país. Sí, así es, pero es muy mal fármaco, tiene muchos... Por supuesto, totalmente de acuerdo, Oye, pero una cosa que me ha parecido importante, y no sé si os la voy a poner aquí. Yo que decías tú, hombre, es que todos nos creemos que pensamos que lo nuestro es la verdad. Hombre, yo creo que deberíamos de ser un poco más humildes. Y yo no te digo, yo pongo muchas veces, no sé si voy a poderlo poner aquí, un chiste de Mafalda, que me parece fundamental para poder convivir. A ver si lo encuentro, que lo tengo aquí. Un minuto. Bueno, lo que dice es más o menos... Ah, sí, aquí está. ¿Lo veis? No. Todavía no. Pues espera. No. Ahora, espera. Pasa el presentar. ¿Ya? A ver, ahora está saliendo. Ahora puede ser. Sí. Ahora. Mira, dice, comprensión y respeto, eso es importante para convivir con los demás. Dice, pero sobre todo, ¿sabes qué? No creer que somos mejor que nadie. Sí. No creer, eso es muy importante, ¿eh? Porque el fundamentalismo surge de que yo tengo la verdad y por lo tanto tú eres un ignorante. Y por lo tanto, oye, si tenemos que elegir a quién vacunar primero, pues a quién tenemos la verdad. No, no somos mejor que nadie y yo me gustaría que se hablara ahora de las vacunas, escucharme, ¿eh? Porque creo que es un tema importante. Hay que vacunar primero a los más vulnerables, después a los que más riesgo tienen de coger, así sucesivamente. Y la vacuna, lo digo porque hay gente que tiene miedo a la vacuna, ¿eh? Ha salido una estadística que el 30% de los estudiantes
en Huesca era, no sé si, que no se quería vacunar, porque no se fían. No se fían, ¿por qué? Porque tienen miedo, porque no se fían de la ciencia, porque no se fían de nosotros, porque están ya hartos de oír mentiras y les hemos dejado un mundo de... Oye, esto es grave, porque aquí nos estamos jugando ahora una cosa importante y creo que deberíamos de recuperar el valor o la confianza en la ciencia. Y la ciencia no es lo menos parecido a la verdad. La ciencia debe ser sobre todo humilde. Lo sabemos mucho, pero algunas cosas sí. Y no es el 100%, solo hay una cosa 100% segura. Tirso, Tirso, a raíz de lo que estás diciendo ahora, ¿se me oye bien? Mira, yo soy psicóloga. ¿Me oís o no? Sí. Vale. A ti te oímos muy bien. ¿Me oyes a mí tú ahora? Sí, perfecto. Soy Pilar, soy psicóloga y he tenido unos 40 años haciendo terapias. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has expuesto hoy aquí, fenomenal, y además es lo que yo he vivido al realizar mis terapias. Pero me ha gustado una cosa y quiero cogerla ahora otra vez diciéndotela. Cuando has expuesto que uno de los miedos se puede producir por la incertidumbre y que lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a vivir en la incertidumbre, ir superándola. Yo actualmente, y sobre todo con lo de la pandemia, el COVID, las vacunas, he visto que esto es totalmente necesario. Aprender a vivir en incertidumbre y en frustración. Es eso lo que nos has dicho, ¿verdad? Correcto, así es y estoy de acuerdo contigo. Aprender, mira, eso, yo me acuerdo, como soy viejo hace muchos años, pero un psiquiatra, él definía la salud mental. Salud mental es aprender a tolerar la frustración. Exactamente. No es aprender a vivir bien, de puta madre, no. Es aprender a tolerar la frustración. Porque frustración siempre va a haber. Exacto. Y yo añado lo de la incertidumbre. Porque incertidumbre en esta vida siempre va a haber. Sí. Solo hay una cosa 100% segura. Eso. Y es que nos jodimos. ¡Ey! Eso. Es lo único 100% seguro. Exacto. En medicina, por lo menos, yo hablo en medicina, no sé si en otras, pero en medicina es lo único 100% seguro. Entonces, aprender a vivir en la incertidumbre, a tolerar la incertidumbre y la frustración es importante. Y eso ya lo decía Epicuro. Si no hay frustración, no aprendemos. El niño que no se frustra, hemos fastidiado. Pido. La incertidumbre, lo que nos pasa ahora. Claro. No, es que no podemos tener el 100% seguro de nada. ¿Es que las vacunas son 100%? No. Pero oiga, vamos disminuyendo riesgos. Y hemos eliminado enfermedades gracias a las vacunas. ¿Os acordáis de la polio? Sí. Aquí hay gente mayor y habréis conocido a alguna persona con polio. Por lo menos yo conocí en tiempos. Compañeros, oye, en 1988, gracias a la vacuna, se erradicó de España la polio. Falta todavía se ve que en Pakistán, Afganistán y en un país de África porque no consiguieron convencer a la gente de que se vacunara. Es decir, ahora el tema es ganar en confianza. Y lo que pasa es que, claro, yo entiendo a los jóvenes que no se fíen de nosotros. Sí, quita la presentación. Yo quería preguntar algo, ¿eh? Bueno, ¿Se me oye? sí. Si no hay... A mí me gustaría saber qué hay detrás de la comunidad científica negacionista de las vacunas. Eso no es comunidad científica. Según ellos. Yo he visto una conferencia, ¿no?, en la que había médicos, había psiquiatras. Entonces, a mí me extraña. A ver, mirad, yo creo primero que eso no es comunidad científica. Los científicos no. Según ellos, vale. Deben de ser humildes, deben de ser oye, estas cosas sabemos, pero mañana a lo mejor sabemos un poco más. Estas cosas parece que...
nuestros datos sugieren que, pero el decir esto no existe o esto existe, o yo poseo la verdad, eso no es científico, eso será otra cosa. ¿Qué hay detrás del negacionismo ese? Primero, hay mecanismos, hay muchas cosas, no se puede saber. En Estados Unidos ha habido una cosa muy potente y es que el presidente, el Trump, era negacionista y entonces tenía un poder y una influencia tremenda, hasta que le tuvieron que cortar la cuenta de Twitter. Pero fijaros la cantidad de barbaridades que dijo por Twitter hasta que le dijeron, oye, es que este es un riesgo para la salud pública. Primero, el mecanismo de la negación. El mecanismo de defensa de la negación es decir, oye, cuando uno le dicen que tiene cáncer, la primera vez el mecanismo de defensa es, oye, no, se han equivocado, ahí vamos a hacer otra prueba porque estoy convencido que no. O cuando uno le dicen que lo primero es negarlo y después tiene que empezar a elaborar, a aceptar. Las fases de Kluber del duelo que conocerá la psicóloga. Bueno, es decir, hay diferentes mecanismos. Otro, claro, ante el miedo uno intenta defenderse con mecanismos de defensa. ¿Y sabéis cuál es el mecanismo de defensa más utilizado? Yo creo que los dos más utilizados. Uno es la negación y el otro es el autoengaño. Nos autoengañamos para poder tolerar la incertidumbre y una situación que no nos gusta. Por eso tenemos que ser capaces de, como decía esa frase de o caer en la oscuridad o buscar la luz. Y yo creo que la luz, ¿cómo era el tema que decía? Lo de Goya. La fantasía es la madre de todos los... Dice, pero acompañada de la razón es la madre de toda del arte. No recuerdo ahora la frase exacta. Lo sabéis, ¿no? Está enfrente de la lonja, si la queréis ver. No. Yo quería retomar el asunto este que hemos hablado antes. Bueno, si hay alguien que no haya hablado y quiere hablar, mejor. Prefiero que haya otro. Si no, hablo yo. ¿No? Bueno. Retomo el asunto de... Bueno, con los miedos hay que aprender a convivir, ¿no? Y hay que trascenderlos. La valentía sería hacer lo que debemos cuando debemos. Pero se puede ser valiente y estar orientado por valores no universales. Y entonces hacemos lo que debemos, somos valientes, pero estamos haciendo un comportamiento local, localista. Por ejemplo, un valor universal es la persona. La persona quiero decir todas y cada una de las personas. Cuando tú amas a una persona, incluidos los enemigos, o sea, los que te quieren mal, si tú universalizas el amor hasta ese punto, todas y cada una de las personas son dignas y por lo tanto tienes que hacer lo posible para que vivan. Si no se universaliza ese amor, corremos el riesgo de que la mayor parte de la humanidad no entren dentro de ese amor. Entonces la valentía sería valentía local. Habríamos vencido los miedos, podríamos dar la vida, pero solamente por aquel a quien amamos, que podría ser mi hijo, mi mujer, tú, mis amigos, pero la mayor parte de la humanidad. Quiero decir que si no nos orientamos por valores universales, el comportamiento de los humanos sigue siendo muy pobre. Entonces, a ver, quiero decir, el enlace. Con los miedos hay que conocerlos, hay que convivir, hay que trascender.
si no somos capaces de esa única seguridad que tenemos en la vida, que es morir, y vencemos, trascendemos el miedo a morir, no tenemos valentía para vivir. O sea, no enfrentar esa única seguridad nos impide enfrentar la vida con la incertidumbre y con la provisionalidad que da la mortalidad. Pero con esa seguridad tendríamos que ser lo suficientemente valientes para hacer lo que debemos cuando debemos, en esta vida mortal, con esa seguridad del 100% de que vamos a morir. Si no universalizamos el amor, podemos ser valientes y a la vez comportarnos mal, comportarnos muy localmente. Lo que quiero decir es que es muy importante desde el punto de vista de humanización respetar que hay verdades que son universales, como por ejemplo el valor de la persona. Y si no nos orientamos por ahí, la valentía se queda muy cortita. Aunque seas capaz de dar la vida por un amigo, por lo que sea, no eres auténticamente humano. O sea, no has universalizado el amor. A ver, estoy de acuerdo en muchas de las cosas que ha dicho Antonio y valores que creo que tiene que haber valores universales, claro que sí, y de hecho los hay. La Declaración de Derechos Humanos de la ONU es ponerse de acuerdo una serie de valores que ojalá los suscribiera todo el mundo, pero que en un momento dado parece que todo el mundo los suscribió o los suscribe. Ahora, actualmente hay dos valores que creo que son de urgente seguir. El tema, ha hecho una declaración la UNESCO sobre las vacunas. Dice igualdad y solidaridad. Por ejemplo, deberían los laboratorios decir patentes libres para todos para que haya vacunas para todos. Eso, la UNESCO es también el ponerse en común, en ponerse de acuerdo en una serie de valores universales. Y creo que hacen esfuerzos reales para que eso sea así, que hay valores universales, eso está claro. Y por ahí creo que nos deberíamos de poner, no sé si conocéis a Hans Küng, sí, sí que lo conocéis, este teólogo alemán. Este es uno de los precursores de una ética mundial. Sí. Hay un foro de ponerse una serie de valores por encima de las religiones donde todos podamos suscribirlos. Ojalá lleguemos de acuerdo a 4. Pues venga, a 4, fabuloso. Por eso creo que sí son necesarios. Hay otro tema, el tema de la valentía. Yo ahí, fíjate que la valentía es el punto medio, no es nada fuera de lo común. La valentía es el punto medio. Sí, es mi opinión y ahí estoy poniéndome de acuerdo con Don Quijote. La valentía es el punto medio entre la temeridad y la cobardía. ¿Qué es la temeridad? Actuar sin miedo, porque no hay miedo. Nosotros los vemos el bipolar, el maníaco, que actúa porque no ve ningún peligro, si está mejor que nunca, si está a tope, esa es la temeridad. Y el otro punto que es la cobardía, que no actúa por miedo. Y el punto medio es la valentía, que es actuar sabiendo los riesgos que se corren. Pero además te dice, pero si dudas y no encuentras el punto medio, oye, tira más hacia la temeridad que no hacia la cobardía. Yo creo que la valentía, y eso creo que es el recoger el punto medio aristotélico de la virtud, tiene que ver con el punto medio con el punto prudente. Pero ese punto es la excelencia, Tirso. No es ya, pero es que es valentía, excelencia o prudencia. No, pero es que es estar dispuesto a dar la vida cuando hay que darla. Ese es el punto medio. No, pero eso a lo mejor no es valentía. Eso es lo que decía Aristóteles. Yo digo, lo que diga el Quijote, que cita Aristóteles, es lo que te digo. O sea, el punto medio es entre dos vicios. Es buscar la excelencia siempre.
Y la excelencia es dejarse la vida cuando hay que dejarla, no a lo tonto en la carretera, en una grúa. Bien, pero si estamos de acuerdo en eso, pero ¿por qué hablas tú ahora de dar la vida por alguien? Hombre, porque es la excelencia. Que quede claro que el punto medio no es estar equidistante. Por alguien es excelente. Es que no es estar equidistante, es buscar siempre lo que hay que hacer cuando haya que hacerlo. Sin temeridad y sin cobardía. Pero hay que hacer lo que hay que hacer. Eso es la valentía. Eso es la prudencia. Eso es el punto medio, que es la excelencia. Ahí estamos de acuerdo, eso es la prudencia. Por eso. La excelencia, sí, sí. O sea, nosotros no somos mediocres, somos buscadores de excelencia. Buscadores de imperfección desde la imperfección, desde los límites. Pero buscamos eso. O sea, siempre anhelamos amar. Y amar es buscar el bien, la verdad, la belleza, la comunión. Sí, eso dar la vida por aquel a quien se ama. Y si eso lo universalizas, eso es ser humano, ser valiente, ser humilde, normal. Ahí estamos todos de acuerdo. Vale. Muy bien. Qué pena acabar. Pues entonces acabamos ya, si os parece Eso bien. me crea frustración. Bueno, pero es que estas cosas no se pueden cerrar. Y además, cuando queda un poco de hambre es mejor, ¿no? Mejor que terminar empachado, ¿no? Y yo os agradezco mucho que hayáis estado aquí, sobre todo a ti, Tirso, porque yo creo que como siempre se han abierto ahí todos los temas, estamos muy conscientes de que estas cuestiones no se pueden terminar, ¿no? Y muchísimas gracias por todo, por tu disponibilidad, por tu saber, por la colaboración, todo. Tenemos, siguiendo con estos encuentros, tenemos ya acordado con Isabel Irigoyen sobre el suicidio el día 18 de mayo. Isabel Irigoyen, ya sabéis que aquí en Aragón es una de las también compañeras de Tirso y de Rodrigo, en el clínico. Y seguramente una de las especialistas en esas cuestiones. Luego tenemos también previsto, pero no está todavía cerrado, con Moisés Mato, que acaba de escribir un libro sobre la no violencia y pertenece a ese colectivo y también tiene una gran trayectoria en esto, sobre la no violencia. Para él, ¿tenemos algo más cerrado? ¿Y qué más tenemos? ¿El de la inmigración? ¿El de la inmigración? No, ¿y tenemos todavía otro en perspectiva? ¿Cuál era? Nuncio. Antonio, ¿te acordarás de recordárnoslo? Sí, hombre, claro, siempre. Pues siempre os iremos mandando todo lo que vaya saliendo por ahí. Bueno, pues dentro de 15 días, si todo va bien, tendremos acordado otro y os convocaremos otra vez. Adela, ¿es Adela? Muchas gracias, sí. Ah, vale. Te voy a pasar la presentación que le ha pedido ahora mismo en el email este que me envió. Gracias a todos, de verdad, ¿eh? Gracias a todos. Un abrazo. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Gracias.